preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, sobreviviendo. En esta fórmula perfecta con referente informativo, referente diferente, ¿vale? Hoy tenemos un invitado de lujo, el profesor doctor Luis Femayor Toro. Hoy vamos a conversar temas que dentro de la multipolaridad, el multicentrismo, la geopolítica, son los derechos humanos. Él como médico, investigador, todos estos temas son importantísimos, pero también fuera de lo que ocurre en otras partes del mundo, las apreciaciones que él tiene. Y quería primero, bueno, saludarlo. Bienvenido, profesor, para mí es un honor. Quiero saludarlo a usted. Aquí está nuestra audiencia, aquí de verdad que quiero de verdad presentarlo porque usted ha hecho una gestión estratégica cuando estuvo en Oxford y en otras fórmulas perfectas de nuestra gestión pública, que todavía deja huella, y como no lo digo, de verdad, usted está en el diálogo nacional también, usted como el rector vivió dos situaciones cataclísmicas para Venezuela, un 27 de febrero y después el 4 de febrero. Las dos, ¿sí? Usted estaba en el rectorado ahí. Bienvenido, profesor, para mí es un honor. Muchas gracias, Constantini, por la invitación al programa. Sí, en el rectorado, ese rectorado del 88 al 92 fue particularmente, digamos, testigo, ¿sí? Y activo, también actor en los sucesos que ocurrieron el 27 de febrero y el 4 de febrero, pues dos momentos que marcan bastante bien la política del siglo pasado y que explican un poco lo que ocurrió posteriormente. Aquí la gente se le olvida que la historia es un proceso y la política es un proceso, y como proceso digamos, las cosas que ocurrieron influyen en las que ocurren y las que ocurren influyen en las que ocurrirán. Es un continuo dialéctico que hay que tener en cuenta para poder entender realmente los procesos sociales y los procesos políticos. Fíjese, profesor, ahí hay un tema hoy, ¿no?, que yo quería arrancar dentro de todo esto, de un pasado a un presente, pero siempre las escaladas de conflicto pareciera que no bajan. Y uno es el caso que yo sé que bajo su pluma dio en estos días, como es el caso que sigue el tema de la implosión contra el pueblo palestino. Ahí tenemos un grupo de países árabes que dio un pronunciamiento. No sé si queríamos verlo para entrarnos, porque si asemeja, pareciera que usted como que está también allá en el Medio Oriente escribiendo y dando esa línea. Bueno, mira, yo no soy protagonista en el Medio Oriente. No, pero escribe, ¿no? Pero bueno, claro, tengo opinión política en relación con los sucesos sin considerarme un experto internacionalista ni un experto en lo que ocurre en el Medio Oriente y en la zona. Por supuesto que es un hecho que tiene décadas, desde antes de la creación de Israel, de la entidad sionista que llaman Israel. Pues. Eso no es un Estado realmente, es una entidad sionista. Entonces, desde ese momento, incluso desde antes, ya el sionismo internacional había comenzado a invadir territorio palestino. Una de las cosas que llama la atención y que la gente no sabe es que toda esa camarilla
que gobierna Israel no tiene mucho que ver con los judíos originales ni con el semitismo. Estos son judíos europeos, ¿no? O europeos que se han hecho judíos, si es que puede decirse de esa manera. Y Israel, desde que llegó allí, y respetó totalmente los acuerdos. Ya al pueblo palestino se le había quitado la mitad del territorio que venía poseyendo desde hacía, bueno, siglos. Y a Israel se le da 54% del territorio y a los palestinos que vivían allí, que estaban allí, se les da el 46%. Sin embargo, Israel jamás aceptó eso, a pesar de que fue una dádiva, si se quiere, de las grandes potencias en aquel momento. Uno de los graves errores, digo yo en mi opinión, de los cometidos por la Unión Soviética, que apoyó ese tipo de conducta. Bueno, desde ese momento se acrecienta la agresión contra el pueblo palestino, el genocidio, porque al final no es solamente un problema de guerra y de enfrentamiento, sino es la destrucción de toda una civilización, de todo un grupo étnico particular, de un grupo geográfico particular. Es la destrucción, en este caso, del pueblo palestino. Fíjense que las víctimas de Israel nunca han presentado las víctimas militares de Israel. Israel habla de que enfrenta a Hamas, pero resulta que las víctimas no son militares, las víctimas son civiles. Y no son civiles nada más, digamos, cualquier tipo de civiles. No, son niños, son adolescentes, son niños aún en el vientre de sus madres, son mujeres embarazadas. Muchos de ellos asesinados por francotiradores, no son daño colateral. Lo que eufemísticamente siempre se ha hablado, incluso Estados Unidos en eso era especialista, de que esos daños a los civiles eran daños colaterales, es decir, cuestiones que se producían en un evento donde estaban enfrentados dos ejércitos. No, aquí no se trata de eso, aquí es la destrucción sistemática, calculada, voluntaria de población civil por parte de los militares israelíes. Eso se llama genocidio. Y lo sorprendente es que el mundo entero, con muy pocas excepciones, permanece callado y solamente expectante. La Europa cultural occidental, pues, el origen de la cultura nuestra, nosotros los occidentales, pues somos occidentales, resulta que no ha dicho absolutamente nada, sigue armando a Israel sin ningún tipo de problema y sigue desentendiéndose de lo que está ocurriendo en Palestina. Es realmente un holocausto real, en directo, en vivo, lo que está ocurriendo. Sí, profesor. Ahí tenemos un video. Vamos a irnos a ver, con plano general, vamos a ver ese video de lo que acertadamente nuestro invitado, nuestro analista político, está hoy conversando, porque son varios temas hoy que tenemos. Hoy tenemos todo lo que tiene que ver, una vitrina de lo que es referente informativo. Vamos a ver ese video. Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros, los medios de comunicación. Siempre es un gusto ver sus caras y estamos muy agradecidos de que hayan respondido rápidamente al llamado de todos nosotros, el Grupo Árabe, la OSI y otros amigos y por supuesto del Estado de Palestina para esta conferencia de prensa. Por supuesto, la razón por la que estamos convocando esta conferencia es porque la situación está extremadamente deteriorada en el territorio palestino ocupado y es sumamente peligrosa, ya sea en la Cisjordania ocupada, Jerusalén Este o la Franja de Gaza, o en toda la región en general. Y por eso sentimos que no podemos seguir esperando en lo que respecta a la cuestión de Palestina hasta que las cosas se resuelvan en la región. La guerra en la región del Golfo y también lo que está ocurriendo en Líbano y la agresión contra ellos. Si seguimos esperando, entonces este gobierno israelí extremista se aprovechará bajo la cortina de humo de la guerra e intentará tomar decisiones decisivas
cambios en el territorio palestino ocupado mediante la anexión, la destrucción de la esperanza de la solución de 2 estados y haciendo que la situación miserable en la franja de Gaza sea aún más miserable. Por eso enviamos una carta al comienzo de la semana y uno de mis colegas, si lo desea, si no ha visto la carta, estaremos más que felices de entregársela, en la cual enumeramos las violaciones y el peligro, la situación peligrosa en Cisjordania, comenzando por la gran posibilidad de la implementación del Plan E1. Ese plan es sumamente peligroso en el sentido de que busca conectar a través de más asentamientos, construyendo y expandiendo asentamientos, conectando Jerusalén Este con los asentamientos de E1 y conectando con Khan al-Ahmad. Y a través del Valle del Jordán, llegando hasta el río Jordán, lo que significa dividir el norte y el sur de Cisjordania. Y si también piensas en Gaza, están ocupando el 53% del territorio, expandiéndose al 60%, y Netanyahu también está diciendo que quieren expandirse al 70% del territorio. Entonces, ocupando el 70%, dividiendo el norte y el sur de Cisjordania, en esencia, Smotrich, Netanyahu y Ben Gvir, que están diciendo que vamos a destruir. La solución de 2 estados está tomando medidas prácticas en este sentido. A esto se suma el terrorismo de los colonos, la invocación del registro de tierras para abrirlo a los judíos en el territorio palestino ocupado, lo cual es ilegal. Y también la publicación de la lista de Israel, y con la documentación específica en lo que respecta a la violencia sexual contra prisioneros palestinos, incluidas niñas y mujeres. Y ya sabes, todos están diciendo que tenemos las pruebas al respecto, pero Netanyahu quiere proteger a quienes están cometiendo estos crímenes y atacar al secretario general, y lo saludamos. A él por la inclusión en la lista. Bueno, volvemos, ¿vale? Yo quería, antes de irnos a la pausa, que el profesor, el investigador y analista político nos dé su apreciación, porque va todo concatenado con una línea epistémica que usted como analista político está escribiendo todos los días. Sí, bueno, lo que demuestra es que hay una decisión aparentemente actual que es consecuencia de la política que se ha tenido desde antes, incluso de la creación de la entidad sionista que llaman Israel, que tiene como objetivo no solamente acabar con el pueblo palestino, dominar toda la zona, sino extenderse al Líbano, e incluso acercarse a otros pueblos. Trump en algún momento dado, digamos, que el principal soporte de Israel en el mundo es el gobierno estadounidense. El lobby judío prácticamente controla al gobierno estadounidense. Uno no sabe quién es el jefe allí, pues si es Trump o si son realmente los israelíes con Netanyahu a la cabeza. Tienen como política el exterminio prácticamente de todo lo que no sea judío, de todo lo que no sea sionismo. Y hay que hacer aquí de todas maneras una diferencia clara entre lo que es el sionismo y lo que es el judaísmo, porque los sionistas, cuando los critican por genocidas, dicen que eso es antisemitismo, y en absoluto eso es antisemitismo. En todo caso es antisionismo. Es como decir que si cuando se criticaba a Hitler y al nazismo, entonces se estaba criticando al pueblo alemán como tal, ¿no? No era una acción contra los alemanes en general como grupo étnico o como Estado europeo, ¿no? Era una acción contra el nazismo, contra una forma de hacer política de exterminio del enemigo, que es lo que Israel hace hoy. Israel hace hoy lo que siempre denunció que habían hecho con ellos. Ellos implantaron el término holocausto y trataron de hacerle ver a la humanidad que los únicos que habían sido agredidos y habían sido asesinados en la Segunda Guerra Mundial fueron
los judíos, ¿no? No fue así. Fueron judíos, gitanos, comunistas, nacionales de todos esos países. En esa guerra murieron 27 millones de soviéticos, 20 millones de rusos. Y, digamos, si hay algún pueblo que sufrió más en la Segunda Guerra Mundial, fueron los rusos, que fueron quienes pusieron su territorio y sus vidas al servicio de la humanidad para rechazar al nazismo. Si no, los europeos todos estarían hablando alemán y estarían bajo la égida del nazismo. Resulta que a pesar de esa derrota, ahora resurge el nazismo, pero ahora impulsado incluso por quienes en aquel momento lo combatieron, porque el silencio de Europa, de los franceses, de los ingleses, de los italianos, el silencio de Europa en general ante lo que está ocurriendo en Gaza, ante las acciones genocidas de Israel, da mucho que pensar y nos hace a veces hasta lamentar enormemente lo ocurrido, no solamente hoy, sino lo ocurrido en el pasado. Bueno, profesor, de verdad que agradezco esa apreciación, quiero agradecerle a todos los que están conectados en este momento. Vamos a irnos a una pausa, no se separen porque venimos con otros temas que están transversalizados en lo que es hoy este sistema mundo, que a pesar de que hay una Organización de Naciones Unidas, pareciera que se esconde ante todo este tipo de escaladas de violencia, que lo que buscan es irrumpir ese tipo de escaladas contra los derechos humanos y contra la autodeterminación de los pueblos. No se separen, vamos a ir a una pausa. Volvemos, estamos activos aquí, quiero agradecerle a Santa Bárbara de Barinas, imaginémonos a Mérida y estamos también en Amazonas. Distrito Capital hasta ahora no se han reportado, pero por esa ruta de la patria quiero saludar a toda nuestra audiencia, a todos nuestros oficiales superiores, subalternos, tropa profesional, tropa listada, circuitos comunales que nos miran siempre por ahí en esos caminos reales. Guárico también, cuando uno ve los caminos reales aparece lo que es hoy la cotidianidad dentro de la República Bolivariana de Venezuela, y esto se lo pongo yo, que estamos en unión, pero estamos en tranquilidad y paz. Profesor, yo quería acercarme un poco de lo que está ocurriendo también allá en el Medio Oriente, para que usted nos dé una apreciación de este segmento. Por ahí tenemos un video de lo que son los canales internacionales. Eso tiene unos días y pareciera que todo se encamina a que el conflicto no se para. Ayer se derrumbaron helicópteros, pero también siguen los combates igualmente por medio de lo que son las altas tecnologías de la guerra. No sé si usted quería darnos una apreciación. Bueno, Estados Unidos tiene una política clara. Esa es una zona muy importante para ellos, para controlar, no solamente controlar el movimiento petrolero, por ejemplo. Recordemos que es la zona de producción petrolera más importante del mundo. Están todos los países allí, son potencias de producción petrolera, desde Arabia Saudita, Irán, los Emiratos, etcétera, etcétera. Entonces, el dominio y el control de la zona es el control de la energía, es el control que necesitan todos los países del mundo, pues la energía la necesita todo el mundo, la producción industrial, la producción incluso actual, en esta era de la informática, de ese tipo de nuevas herramientas modernas, contemporáneas, de producción de todo tipo, incluso intelectual ahora. El control de esa zona es vital para Estados Unidos. Además, es la zona donde está Israel, precisamente el aliado fundamental de Estados Unidos en estos momentos
en el mundo, poderosos porque no están circunscritos al Estado o a la entidad sionista que llaman Israel, sino que están realmente en todo el mundo, penetrando todo lo que es el mundo financiero, por ejemplo. Es dominado por ese lobby, por ese sector. Allí hay ellos tienen una piedra en el zapato que es muy grande y que no los deja caminar en forma adecuada. Y esa piedra en el zapato es Irán. Irán no es solamente un país del Medio Oriente, es una civilización, son los persas. Además musulmanes, chiitas, que desentonan incluso en la región en relación con sus posiciones, tanto internas como externas, en relación con los conceptos que tienen de la independencia, de la autodeterminación, la defensa que hacen de su cultura. Eso hace que Irán sea un estorbo en la región desde la Revolución Islámica para acá, pues, por lo menos. Anteriormente habían gobiernos que eran de alguna u otra manera controlados por el capital estadounidense. Bueno, esa piedra del zapato se ha convertido en un peligro, o es percibido como un peligro por quienes quieren dominar el mundo en forma violenta y por quienes no tienen ninguna compasión ni ninguna reglas éticas de ningún tipo a la hora de agredir a un pueblo. Se rigen exclusivamente por sus intereses particulares. Lo que es bueno para ellos, ellos suponen o dicen o imponen que es bueno para el resto del mundo. Nosotros, por ejemplo, los venezolanos, deberíamos estar contentos de que nos hayan invadido, de que nos hayan bombardeado, de que hayan asesinado a más de 100 personas, de que hayan producido destrucción y de que se hayan llevado secuestrado al presidente Maduro y a Cilia Flores. No, fíjense que el discurso de Trump internacionalmente es, bueno, los venezolanos están contentos, ellos están bailando en una pata, llegó a decir. Ellos me quieren mucho, ellos me adoran tanto que yo creo que voy a presentarme en unas elecciones próximamente porque puedo ganar esas elecciones, porque los venezolanos me quieren mucho. Ahora son mis primeros aliados, están tan agradecidos que casi piden más, pues, casi piden que volvamos y que volvamos a darles una dosis de bombas, de drones, etcétera, etcétera. Esa es la conducta. Y esa conducta que es cínica, claramente cínica, es en este momento un elemento fundamental de un cambio que está ocurriendo universalmente. El mundo que conocimos hasta este momento, las organizaciones internacionales creadas incluso por los seres humanos en respuesta a hecatombes como la de la Segunda Guerra Mundial, están comenzando a dejar, o ya incluso han dejado, de servirle a ese mundo, a esos poderosos del mundo, para mantener una paz que sea en beneficio de sus intereses. Y entonces están abandonando esa forma de existencia de Naciones Unidas, de organismos multilaterales, de la diplomacia. Entonces, la diplomacia ahora está siendo cambiada por la amenaza, la guerra, los bombardeos de poblaciones civiles, el exterminio. Eso está cambiando. Y lo que está ocurriendo en Palestina con Israel, lo que está ocurriendo en Medio Oriente con Irán, los bombardeos de Estados Unidos a Irán, son una muestra de ese cambio, en donde el enemigo ya no es el militar, el enemigo es la sociedad, los civiles, la población. Fíjense, además, la política ya no es la disuasión, la política es el exterminio, la política es tengo que demostrarles a mis enemigos que soy capaz de todo, porque si soy capaz de todo, el enemigo retrocede. Por eso cómo arranca
¿cómo arranca la guerra contra Irán actualmente? Arranca con el bombardeo de una escuela de niñas. Entonces, ese bombardeo significa, bueno, mire, si nosotros somos capaces de bombardear una escuela de niñas, que no es un objetivo militar en ninguna guerra, y nadie puede hacer nada contra eso, bueno, imagínense el poder que tenemos. Entonces, es mejor que se rindan, que huyan o que se rindan, que se pongan a nuestro servicio. Ese es el mensaje de Trump, ese es el mensaje de Netanyahu, ese es el mensaje que deja correr Europa en este momento. Entonces, hay un nuevo sistema de valores que está dominando la guerra y parece que eso va a ser así de ahora en adelante. Los iraníes están en medio de esa pelea y son una roca en el zapato para Estados Unidos. Ellos pensaron que su acción militar iba a resolver el problema de una manera rápida y fácil, como lo hicieron en Venezuela, pues. Ellos se olvidaron primero de que Irán es una potencia militar, de que Irán además es una civilización ancestral, si se quiere, y que tiene una conducta nacional a toda prueba. Y bueno, y venían preparándose además durante décadas para enfrentar cualquier agresión de ese tipo. Bueno, los iraníes la enfrentaron. Demostraron que la cúpula famosa de Israel, la cúpula de hierro, que era infranqueable, que no la podían bombardear, bueno, demostraron que sí era bombardeable. Que a lo mejor era infranqueable si mandaban 10 cohetes o 20 cohetes, pero si mandan cientos de cohetes, pues ya dejó de ser una cúpula que no puede ser afectada por el fuego enemigo. Eso lo demostraron. Pero además extendieron inteligentemente la defensa a todas las bases estadounidenses de la región. Destruyeron bases en 2 países vecinos. Fíjense que ningún país vecino ha dicho que fue agredido por Irán, porque es que Irán no bombardeó al país. Irán bombardeó aquellos espacios geográficos del país que estaban ocupados por el ejército estadounidense, que estaba en guerra con ellos, que los agredió a eso y en legítima defensa, simplemente. Entonces, esa situación sigue presente. Hay una tregua, Estados Unidos jamás respeta las treguas, Israel menos. Hay una tregua en la guerra con Irán que incluía al Líbano. Pero Israel no acepta lo del Líbano y sigue los ataques contra Hezbollah en el Líbano. El enfrentamiento con Hezbollah tampoco le ha salido a Israel como creía le iba a salir. Hezbollah también se ha preparado y ha defendido al Líbano de una manera inesperada posiblemente. Y fíjense que las últimas peticiones de alto al fuego y de tregua, Donald Trump, una de las peticiones que estaba haciendo Trump para finalizar la guerra era que el estrecho de Hormuz debería no ser controlado por Irán y que el estrecho de Hormuz debería ser libre a la navegación de todo el mundo. Pero resulta que el estrecho de Hormuz, antes de la guerra, antes de los bombardeos a Irán, ya era una zona de libre navegación, no estaba en manos de Irán. Es decir, que está en manos de Irán en este momento por la guerra. Perdieron entonces el estrecho de Hormuz. Perdieron algo que tenían y que no estaba en discusión, la libre navegación por la acción militar. Eso es lo que demuestra, esa petición demuestra que hay una debilidad en la política estadounidense en este momento. Una gran debilidad porque a menos que usen armas atómicas, digamos que sería una posibilidad, pero quién sabe qué podría significar en el mundo entero, el exterminio incluso, exterminio del mundo, de los seres humanos, pero a menos que llegaran a ese extremo, veo difícil que puedan resolver el problema por la vía en que inicialmente quisieron resolverlo. Profesor, de verdad que bueno, pues ahí nos mandan mensajes, nos mandan saludos del grupo Árbol, venezolana de rectores bolivarianos.
quiero de verdad expresarle calurosamente, bueno, que estamos aquí haciendo unos análisis, usted que nos lleva por toda esta visión de estudio que usted realiza permanentemente. Y tenemos un video, yo quería verlo, también de esas televisoras y esos canales internacionales que nos dan también una referencia, como lo está haciendo nuestro invitado especial, el doctor Luis Femayor Toro. Vamos a ver ese video. Más comedido en sus declaraciones, sobre todo cuando hay armas y bombas y personas de por medio que pueden sufrir las consecuencias. Desde luego no demuestra que quiera hacer amigos en la zona con esa postura, sino lo que quiera demostrar es que efectivamente, como tú has dicho, que tiene la sartén por el mango, ¿no? Por decirlo de una manera muy elegante por tu parte, lo que quiere es imponer su santa voluntad y punto, ¿no? Con lo cual yo creo que si no nos sorprende con otro movimiento financiero de beneficios, consecuencia de parece que vamos hacia la paz, etcétera, etcétera, pues nos encontraremos en muy pocos días con un ataque, un severo correctivo, como lo definirían ellos, por supuesto, a Irán por no atenerse a las consecuencias de lo señalado por Trump. Creo, y con esto concluyo la respuesta a esta segunda pregunta tuya, que hasta que China no se convierta en un actor principal de esas negociaciones, no vamos a tener una solución. China es el primer interesado en que las líneas comerciales sigan abiertas. Es el único país que tiene autoridad suficiente como para decirle a Irán: haz lo que yo te diga. Llegado el momento y si las cosas se ponen mal, estaré de tu parte y lo sabes. Pero por ahora déjame que gane la batalla económica. Necesito líneas abiertas comerciales, necesito sacar la enorme producción para la exportación a la que se dedican mis empresas y sobre todo necesito conquistar otros mercados en un clima de bonanza y de entendimiento generalizado. Con lo cual, hasta que no llegue ese momento, yo creo que lo que diga Trump simplemente pues, es insuficiente para llegar a un acuerdo. Eduardo, lo que comentas, la posibilidad de que China, de hecho, se convierta en ese negociador principal, porque parecía, claro, al menos se hablaba y había incluso cierto optimismo sobre la posibilidad de que el uranio enriquecido iraní acabase. Moscú, desde luego, estaba descartado desde el primer momento, pero sí parecía, además, especialmente después de la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping, bueno, pues que quizá ese uranio podría acabar en Pekín y que quizá esa podría ser de alguna forma el método con el que China podría convertirse en ese principal negociador. Pero Donald Trump ha negado, al menos de cara a la galería y de cara a las cámaras, que China se vaya a hacer con este uranio enriquecido. ¿Crees que es así? Y si es cierto lo que dice el presidente de los Estados Unidos, ¿qué podría ocurrir con este uranio? Bueno, a lo mejor es algo muy simple, ¿no? Pero estamos acostumbrados a decisiones simples últimamente, muy elementales. Estamos buscando más complicación de lo que a lo mejor pues, pasa por la mente del presidente de Estados Unidos. A lo mejor es pues China nunca lo tendrá, y para que China acabe con ello, pues para que parezca una victoria de Irán, Irán dice, pues mira, porque yo lo digo, aquí lo tienen los chinos, ¿no? Aquí tienen el uranio, ¿eh? ¿Qué te parece? Y Trump se frotará las manos y dirá, lo he conseguido, ¿no? Lo he conseguido, los dos perdemos y los dos ganamos. Puede que sea algo tan simple como eso. Yo desde luego me sorprendería, y más en estos momentos en donde Irán, en este conflicto, pues se va radicalizando en los miembros que dirigen el país, se va radicalizando, pues es una situación pues insostenible para ellos. No me sorprendería que dijesen, es que el Irán es nuestra soberanía, o sea, es que es algo que no vamos a negociar. A no ser que tú, pues Estados Unidos, le des tu uranio al Canadá, ¿no? O sea, es que yo creo que es que no, y esto es, creo, el principal defecto de Donald Trump, no hace un juicio preciso de la realidad en que se mueve en estos momentos. Se mueve en un mundo de hipótesis de cómo desearía que fuesen las cosas, pero creo que necesita un fuerte componente de pragmatismo a la hora de desarrollar sus argumentos. Y estamos hablando, Eduardo, del conflicto actual, estamos hablando precisamente de la guerra actual en Irán, pero, bueno, parece,
al menos bastante evidente que el siguiente golpe por parte de la administración Trump podría ser en Cuba. Marco Rubio se ha referido al asunto asegurando, bueno, que se intenta... Bueno, y vemos una apreciación de lo que son las televisoras internacionales. Pareciera que todo, y esto tiene días que se está evaluando esos enfoques. Nuestro analista internacional, nuestro profesor Luis, antes de irnos a la pausa, con todo respeto, doctor, usted quería un complemento. Usted nos ha dado dos segmentos con este de luces. Hay un elemento que es evidente, ¿no? Esa guerra está poniendo en pico de San Muro el comercio petrolero mundial, porque la cantidad de petróleo que transita a la zona es muy grande. Estados Unidos tiene una necesidad de combustible fósil muy elevada. Estados Unidos entonces voltea desde antes, incluso sabiendo lo que venía, Estados Unidos voltea hacia su propio territorio, hacia el continente americano, hacia su continente, y ve la necesidad de controlar mejor lo que hasta ahora ellos y el mundo entero ha considerado su patio trasero. En ese patio trasero existe un país que tiene las reservas internacionales de petróleo más grandes del mundo, que tiene unos depósitos de gas también gigantescos, que tiene agua potable, entre otras cosas, sin hablar de los minerales, el oro, etcétera, etcétera. Entonces, una de las formas de sentirse seguro en un mundo tan inestable incluso por sus acciones, e inestable incluso porque ellos lo desestabilizan en función de sus intereses. Pero en un mundo en donde además tiene una potencia económica que China, que ya lo iguala en producción, que lo excede en territorio y que lo excede en habitantes, y que, como toda potencia económica, termina transformándose además en una potencia militar importante, que se niega a aceptar que sus áreas de influencia sean controladas por Estados Unidos. Bueno, en esa situación, el control de Venezuela, el control de América, el control de Centroamérica, el control del Caribe, se vuelve fundamental. Y a eso obedece, en definitiva, la invasión, el bombardeo, la destrucción del 3 de enero y el secuestro del presidente Maduro. Lo que ellos dicen, lo que ellos exponen como argumento, no son las causas, son los motivos en todo caso. Siempre aparece en una guerra que mataron al príncipe tal, o que le hirieron al general tal. No, eso no. Ese es el desencadenante inmediato, esa es la excusa. Esa es la excusa. Bueno, Estados Unidos tiene como excusa para intervenir en el mundo entero la lucha contra el terrorismo. Y terrorismo es todo el que haga algo en contra de los intereses estadounidenses. Eso es terrorismo. La lucha contra el narcotráfico. Los creadores del narcotráfico son ellos. La demanda de drogas en el mundo es el mercado estadounidense, es la mayor demanda. Si el mercado estadounidense no demandara esa cantidad de drogas, bueno, mira, los cultivos mexicanos, los cultivos colombianos, los cultivos bolivianos, los cultivos afganos desaparecerían porque no tienen dónde venderse. Y hay que entender que además que mucha de esa demanda se debe a sus propios soldados venidos de sitios de guerra que regresan al país enfermos por la guerra, enfermos por el odio, enfermos por los asesinatos, enfermos por la destrucción que vieron y en la cual fueron involucrados y en la cual los hicieron participar. Llegan a drogarse y entonces tenemos una cantidad de gente con droga que necesita la droga. Algunos porque médicamente, bueno, llegan con la amputación de una mano, tienen dolores fuertes, tienen que utilizar narcóticos, analgésicos, narcóticos para esos dolores, y eso los lleva a hacerse adictos. Y después que usted tiene una población adicta, la población adicta necesita la droga, y si no, la población adicta hará lo que sea para tener esa droga.
hará lo que sea. ¿Qué tiene que hacer entonces la DEA? La DEA lo que hace es organizar las cosas para garantizarle a sus adictos estadounidenses que tengan la droga. Y entonces permite, impulsa los cultivos de amapola, los cultivos de cocaína, la producción de los analgésicos, narcóticos sintéticos y semisintéticos que puedan llegar a Estados Unidos y que puedan entonces mantener a esos millones de adictos tranquilos, porque de lo contrario constituirían un problema importante de salud pública. Bueno, con todos esos problemas, Estados Unidos decide, bueno, el control de América para nosotros es fundamental. Y llega hasta Venezuela inicialmente, pero no crean que no tiene en la mente a Brasil. Una de las cosas que Brasil, por ejemplo, en este momento, ¿por qué Brasil enfrentó un poco al gobierno de Maduro en algún momento? Después de que fue un aliado con el gobierno de Chávez. Porque Brasil consideró en un momento que la actitud diplomática del gobierno venezolano no era la adecuada, porque ponía en peligro a Brasil, porque Brasil no limita con Estados Unidos, Brasil limita con Venezuela, ¿verdad? Está separado de Estados Unidos por toda Centroamérica, por Venezuela. Pero ahora resulta que Brasil se siente limitando con Estados Unidos porque Estados Unidos invadió, y entonces en Venezuela, en este momento, sin ser el Estado 51, Estados Unidos la considera como parte de ellos, e incluso, bueno, vienen y vuelan y llegan aquí, llegan sus militares. Entonces Brasil le reclama a Venezuela que le puso a Estados Unidos en su frontera. Lo hizo ahora limitar con Estados Unidos, que antes no estaba lejos. Brasil nunca quiso ser como México. ¿Recuerdan aquello de México? Pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Brasil nunca quiso ser como México. Y ahora resulta que al norte tiene a Venezuela, pero Venezuela tiene ahorita una presencia estadounidense fundamental. Tenemos una situación difícil desde el punto de vista de lo que es la soberanía y la independencia nacional, y entonces Brasil dice, bueno, nos pusieron a limitar con Estados Unidos. El peligro del ejército gringo lo tenemos ahí mismo, y eso por supuesto lo resiente Lula y lo resiente Brasil. Claro, Brasil es un país demasiado poderoso, tanto económicamente como territorialmente y como militarmente. No es lo mismo que nosotros. Por eso el gobierno estadounidense habla de que Norteamérica ahora se extiende por toda Centroamérica hasta Venezuela. Todo eso es ahora Norteamérica. Nosotros pasamos a ser parte del continente norteamericano y no del continente suramericano. Doctor, de verdad que le agradezco toda esa apreciación, porque desde allá estamos entrando en este sur global, y es importante porque ellos redimensionaron su doctrina Monroe y prácticamente usted nos está dando un enfoque a todo esto. Vamos a ir a una pausa, profesor. Queríamos volver, ¿vale? Quiero agradecerle a la familia de Árbol. Por ahí están conectándose. Estamos conectando con Árbol. Quiero saludar a su director de la Asociación Venezolana de Rectores Bolivarianos, al doctor, profesor Edgar Martínez. Igualmente quiero saludar a nuestra UNEFA, a nuestra Universidad Militar, a la Universidad Simón Bolívar. Por ahí nos mandaron mensajes del profesor Víctor Teotisco. Igualmente al doctor Antunes, por allá en la Cleibe Ramírez. Mire, esto se está activando, mira, aquí estamos activos. Ahorita vamos a tocar un segmento. Yo quería expresarle en frente de nuestro invitado especial, apreciado profesor, vamos a poner plano general, quería mandarle un saludo a la ministra San Juan, a todo el equipo,
están haciendo un esfuerzo ante 1088 medidas coercitivas, profesor. No es fácil lo que está viviendo el país. Usted ha dado 2 segmentos que a mi criterio el enemigo está allá y nosotros lo que estamos es levantando las manos con un respeto diplomático, y quiero felicitar a nuestra presidenta, la doctora Delcy, porque está haciendo un esfuerzo diplomático en decir, en hablar, en entablar con todas y todos relaciones. Ya llegó de la India, de Turquía, de Barbados. Imaginémonos la agenda diplomática que tiene nuestra presidenta, ya está aquí en Venezuela, saludarla a ella. Impecable gira en búsqueda de lograr entendimiento con todo lo que es el multicentrismo. Y tenemos también unos videos de educación universitaria y tenemos un video de la última agenda de salud. ¿Qué podemos decir? No sé si queríamos verlo, usted quería darnos una... Tú eres el jefe aquí. No, es que usted, para nosotros, mire, yo lo digo y lo sostengo, usted dio impecablemente una gestión dentro de la Oficina de Planificación del Sector Universitario. De verdad, planificar y ordenar lo que se recibió aquí en esos años de la Cuarta República no fue fácil. Y honor a quien honor se merece. Sí, bueno. Y el área de la salud, usted es médico. ¿Ah? Tuve la fortuna de trabajar desde enero de 1999 hasta diciembre de 2004, ¿no? Es decir, 6 años al frente de la Oficina de Planificación del Sector Universitario OPSU. Y en ese momento tuvimos la posibilidad de tener un proyecto nacional educativo universitario que instrumentamos durante 6 años. Lamentablemente, por distintas razones, no voy a meterlas en la discusión. Después de la salida del equipo que nosotros dirigimos de la OPSU, esos esfuerzos se perdieron. Yo creo que en ese momento se nombró un ministro que a lo mejor como ministro no fue bueno, fue muy malo. Quizás después ese ministro como diplomático en Naciones Unidas, por ejemplo, fue bastante bueno. Quizás el problema con él fue haberlo designado ministro. Creo que el Ejecutivo en general, y un consejo para la Presidente encargada de Delcy Rodríguez, hay que tener cuidado con los nombramientos. No se puede nombrar a cualquier persona en cualquier cargo, independientemente de los deseos que tenga de trabajar, de lo leal que sea. Cuando uno busca a sus colaboradores, la lealtad es importante, pero la lealtad no es decirle que sí a todo lo que el jefe dice o a todo lo que el jefe quiere. La lealtad es decirle al jefe, incluso a veces, no me parece que eso sea así, porque mi conocimiento me dice que no debe ser así. Eso también es leal. Y a veces los jefes, por distintas razones, no se acostumbran a ello. Bueno, la Presidenta tiene la posibilidad en este momento, incluso, y la obligación, si quiere éxito para su gestión, y el éxito de su gestión sería el éxito de la nación venezolana. Por eso es que uno mira su gestión con simpatía, sin yo querer hacerme pasar aquí como alguien pro gobierno, porque yo creo que la gente en general sabe que yo soy una persona de oposición. Claro, yo estoy muy lejos de ser de la oposición fascista, de la oposición violenta, muy lejos de los apátridas en general. Yo soy un hombre que quiere a su país y que quiere lo mejor para la nación venezolana. Y esa es mi directriz, el bienestar de la nación. Lo que es bueno para el bienestar y desarrollo de Venezuela es bueno para Venezuela, es bueno para mí. Lo que es malo para el bienestar y desarrollo de Venezuela es malo para Venezuela y es malo para mí. Sin importarme qué ideología tiene la persona, que sea buena o sea mala, no, en absoluto, sin importarme eso. El sector universitario es un sector que en este momento está muy deteriorado por distintas razones. Digamos, es multicausal lo que ocurre. Es cierto, aquí ha habido o hay miles de sanciones financieras, económicas de distintos tipos que han impedido al país
poder asumir sus compromisos educativos, poder asumir sus compromisos salariales, poder asumir sus compromisos en salud, por ejemplo. Eso es cierto, eso no cabe la menor duda. Pero también hay que señalar que aquí ha habido, en el pasado, mala administración, que aquí ha habido corrupción y que aquí ha habido hechos que incluso la propia presidente encargada lo ha señalado, los ha reconocido, el mismo presidente de la Asamblea Nacional lo ha hecho. De tal manera que en este momento no estoy diciendo nada que la gente ignore. Aquí hubo una situación de gobierno durante décadas que ayudó también al deterioro. A mí me enseñaron cuando era joven, cuando estudié filosofía, incluso. Cuando estudié filosofía por mi cuenta, Cuando estudié filosofía, a mí me enseñaron, yo estudié economía política con Juan Bautista Fuenmayor. Juan Bautista Fuenmayor me dio clases de economía política, pero me las dio como tío. En mi casa, los sábados, me acuerdo que teníamos un grupo y él iba y nos daba. Yo vi el programa completo de economía política que él daba en la Universidad Central de Venezuela. Lo vi con exámenes y todo, pero era un grupo de 5 o 6 personas que queríamos saber de economía política. Nos íbamos a graduar de economistas, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que ahí una de las cosas que uno aprendió, con él también hice el curso de filosofía, con Juan Bautista Fuenmayor. Una de las cosas que uno aprendió es que los procesos en general tienen dentro de sí todas las fuerzas para ser exitosos o para fracasar si no tienen la fuerza suficiente. Es decir, cuando a uno le salen mal las cosas, uno tiene que mirarse primero a sí mismo. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Dónde me equivoqué? Eso es lo fundamental. Porque eso es lo fundamental para la victoria o la derrota. Los venezolanos a veces, y la gente en general, tiene la costumbre de que cuando fracasa, busca la culpa en el otro. Fue el adversario. Es decir, el fracaso de un gobierno, es que fue los enemigos del imperio. Bueno, los enemigos del imperio por supuesto que han actuado y van a seguir actuando, eso lo sabíamos. Entonces, si los enemigos del imperio eran tan poderosos que no podíamos enfrentarlos, entonces no hemos debido enfrentarlos en todo caso, pues, y ya está. Dimos una pelea mal dada. Es como cuando un muchacho pequeño se enfrenta con uno más grande y él se pone a pelear y le dan una paliza, pues. Entonces, no midió al adversario. Si usted mide al adversario, usted actúa en función de las fuerzas del adversario y entonces actúa inteligentemente. Profesor, son las evaluaciones en la toma de decisiones. Exacto, es así. Entonces, por eso digo, ahora me voy hacia Mao Zedong y la contradicción. Usted estuvo en el Partido Comunista. Sí, yo milité en el Partido Comunista. Y en la Juventud Comunista también. El huevo tiene dentro de sí todo lo que necesita para hacer pollo. Todo. Necesita una condición externa que ayude a ese proceso, el calor. Si el huevo usted le pone calor, el huevo se transforma en pollo. Si no le pone calor, si no lo mete en la nevera, no, se transforma en huevo frito el día siguiente cuando se lo come en el desayuno, ¿verdad? Ahora, ¿es el calor el que produce al pollo? No, porque usted pone una piedra y le pone calor y no sale un pollo. Luego, el calor no es lo que produce al pollo. El calor es la condición necesaria para que lo que está dentro del huevo se transforme en pollo. Eso lo que quiere decir es que el huevo tiene dentro de sí todo lo que necesita para ser exitoso. Eso mismo ocurre con los procesos sociales, políticos, etc. Tienen dentro de sí toda la fuerza necesaria para ser exitosos o no las tienen y entonces fracasan. Pues está dando una clase de sociología también. Bueno, yo lo que quiero es dar, no, pues está muy bueno, darle una idea a la gente en general, al público en general, claro, ¿no? digamos, de qué se trata. Por eso es que cuando a mí me dicen, no, es que la culpa de esto la tiene tal cosa externa, yo digo, alto. Esa cosa externa influye y a lo mejor es muy importante. Un bombardeo es algo externo, ¿verdad? Y puede acabar con un país, eso es cierto. Eso es cierto. Ahora, ¿por qué bombardearon? ¿Por qué usted permitió que bombardeara? ¿Por qué no tomó las medidas para evitar el bombardeo? Esas son las cosas que hay que preguntarse. Porque ahí está
la habilidad del gobierno, la habilidad del dirigente está en ese sentido. Y eso hay que tenerlo en cuenta. De tal manera que lo principal es ver la gestión. ¿Qué hice mal? Bueno, yo hice mal esto, pero trato de no hacerlo mal. Si no nombré a la gente que debía nombrar en los cargos, tengo que aprender a nombrar entonces a la gente que debe nombrar en los cargos. A veces yo me asusto cuando aquí nombran a alguien o cuando aquí dejan en un cargo a alguien por tanto tiempo que uno dice, bueno, esta persona tiene tanto tiempo allí fracasando y sigue allí. Entonces, mira, yo llamo a la presidenta y le digo, voltee hacia su entorno, investigue todo lo que están allí, vean cuánto tiempo tienen allí, vean si han sido exitosos. No se siga reuniendo con gente que no ha sido exitosa, porque la van a llevar al fracaso. Eso es simplemente un consejo de la mejor manera Me parece, posible. de verdad que acierto con esa visión, porque son tomas de decisiones. Creo que simulo y juego todo este tipo de temas. Quiero el tema de María San Juan. El tema cómo usted está viendo nuestra ministra de Educación Superior, todo ese equipo. Quiero mandarle un saludo a Joel Amaya también. ¿Cómo usted Que es ve viceministro. Claro, porque la situación está compleja y esa gravitación, ¿cómo usted la está Bueno, viendo? mira, lo que ellos tienen por delante es muy difícil, porque la universidad venezolana está en general muy destruida. Yo no estoy diciendo que está totalmente destruida, no, ni tampoco estoy diciendo que no pueda recuperarse, no, pero los esfuerzos que hay que hacer son muy grandes. Entendamos que de Venezuela se fue un sector de la población de una edad particular que son precisamente la gente formada y preparada y se fueron. Entonces Venezuela no tiene en este momento a un sector de la población que en todos los países del mundo es vital para su desarrollo y para poderse mantener funcionando. Eso le falta a Venezuela en este momento. Eso hay que entenderlo. Nosotros tenemos en las universidades, por ejemplo, sitios donde las clases se deben a que hay un profesor jubilado que tiene ya 70 y tantos años, 80 años, y que está yendo a dar clases sin recibir una remuneración especial, está yendo a dar clases simplemente para que su cátedra no desaparezca. Entonces, si estamos en una situación de ese tipo en la universidad, bueno, imagínense las dificultades que tendrá la presidenta Delcy Rodríguez y la ministra de Educación, Ana María San Juan. Yo conozco a Ana María San Juan desde hace mucho tiempo. Fue parte de mi gestión rectoral entre los años 88 y 92, cuando fui rector de la UCB, y sé que es una persona capaz, competente, preparada, trabajadora, y que además plural, no es una mujer sectaria, es una mujer con quien se puede hablar. Eso nos da unas condiciones básicas que nos dicen, bueno, debe tener éxito. Claro, hay unas condiciones externas que acelerarán ese éxito o retardarán ese éxito. Y aquí en Venezuela hay mucha gente jugando al fracaso del gobierno. Yo no puedo jugar al fracaso de Ana María San Juan. Yo no puedo jugar al fracaso de Delcy Rodríguez, por ejemplo. Yo tengo que decirle a Delcy Rodríguez las cosas que me parece está haciendo bien y las cosas que me parece está haciendo mal, y decirle las cosas que me parece debe hacer y no está haciendo. Eso es mi lealtad con ella y con el país. Ahora, mi lealtad fundamental es primero con el país. Ahora, por sus características, por la característica de la ministra, yo diría que es quizás uno de los mejores nombramientos que ha hecho la presidenta encargada de Delcy Rodríguez. Es uno de los mejores nombramientos, y las universidades pueden estar seguras que tienen una persona con la cual pueden hablar, con la cual pueden discutir, con la cual pueden incluso no estar de acuerdo, pero el no estar de acuerdo no significa enemistad, ni odio, ni nada por el estilo, ni olvido, ni que les va a pasar le va a pasar esa cuenta, no, en absoluto. Simplemente se está en desacuerdo. La ministra tiene unas limitaciones. La principal es la presupuestaria. No tiene el dinero que debería tener. Pero, profesor, fíjese, por eso es que yo quería tocar este tema, porque la están atacando. Están atacando de verdad y no es por nada, ¿no? Y esto teníamos que hablarlo así descarnadamente. O sea, que hay una carga con 1088 medidas coercitivas, y siento que ese equipo puede de verdad llevar
toda esta carga. Hay sindicatos, pero eso con todas las cuestiones. Se obvian la realidad nacional. Bueno. Por eso es que yo quería que usted viniera. Yo quería ver si podíamos ver los videos que tenemos ahí. Adelante. Vamos a ver esos videos, vamos a ver. Siglo XXI, más de 100 universidades públicas nuevas, señor. Y gratuita, claro. Ese no lo Porque tenía. hay un sistema nacional de ingreso universitario, ¿no? Sí, sí. Bueno, tú después de graduarte de bachillerato, pues ingresas tus datos y según tu localización geográfica y muchas cosas, te asignan una universidad, te dan un cupo, depende. Por lo menos en mi caso, yo quedé por ese sistema, por OPSU, aquí en la Universidad Central de Venezuela. Pero nadie se queda sin cupo. Los cupos están garantizados para... quedarse sin cupo. Y eso suena fácil decirlo aquí en Venezuela, pero en muchos países del mundo es muy complicado siquiera tener un cupo en una universidad, y mucho menos en una universidad pública. Como esta. Y mucho menos en una universidad de tanto prestigio. Es muy probable que esta universidad en otro país sea privada en lo absoluto, y muy probablemente impagable también. Oye, estoy impresionado con este campus universitario. La universidad es bellísima, bro. ¿Viste lo que es? Esto es un museo al aire libre, es impresionante. Pero te digo algo, no siempre fue así. ¿No? La UCB, así como otras 13 universidades en todo el país, han tenido una gran inversión por parte de la gran misión Venezuela Bella. Y te digo que se nota y mucho. Sí, bella está. Y no solo, digo, la academia, sino también la vida universitaria, los amigos, las relaciones de noviazgo, la cultura, el deporte, lo que se vive aquí a hacer. No, tal cual, es que es la comunidad universitaria y Venezuela de eso tiene y mucho. Tiene más de 2,5 millones de estudiantes universitarios. Escuchá lo que es eso, escuchá lo que es esa población de estudiantes. Eso es el futuro. Ese es el futuro que se está construyendo todos los días en estas universidades. Acabas de decir la palabra, futuro. Significa que llega a todo el país, que personas de todo el país estudian aquí. Estudian aquí en cada uno de los municipios, o sea, con el mismo programa de formación, obtienen los mismos títulos, tienen la misma... O sea, en sus municipios, en sus territorios. En sus territorios. Es que nosotros, la Universidad Pública venezolana... Pero entonces tienen sedes en todos los estados. En todos los estados. Conocimos dos de las universidades más importantes de Venezuela. Charlamos con los estudiantes, vimos distintas realidades. ¿Qué impresiones te llevas? Bueno, yo estoy asombrado por la importancia que le confieren los estudiantes en Venezuela a la universidad pública, porque te digo algo, en los últimos 25 años se han fundado más de 100 universidades públicas en toda Venezuela. Y eso habla del compromiso de Venezuela con la universidad pública, la educación y por supuesto el desarrollo humano de sus habitantes. Así mismo es, nada, tiene que ver con los valores que está fundando esta sociedad. Y es otro pedacito de la Venezuela que estamos contando. Con el Plan Nacional por la Vida y Salud 2026, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, realiza una visita al hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, ubicado en la urbanización La Yaguara, parroquia El Paraíso de la ciudad de Caracas, para constatar el proceso de recuperación de centros hospitalarios en el país. La mandataria nacional encargada se encuentra en compañía del ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, el vicepresidente sectorial para Servicios y Obras Públicas, Juan José Ramírez, e Isabel Iturra, vicepresidenta sectorial de Ciencia y Tecnología, que acompaña este importante recorrido que se realiza en este centro hospitalario. Es importante destacar que el Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño es un centro asistencial de alta complejidad tipo 4 y de carácter universitario. Es uno de los nodos fundamentales del Sistema Público Nacional de Salud y del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en la región capital, funcionando como centro de referencia nacional para casos quirúrgicos y traumáticos complejos, fundado e inaugurado el 27 de enero de 1970. La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, continúa realizando este recorrido por las instalaciones del Hospital Pérez Carreño, específicamente en el piso 6, un piso que alberga principalmente áreas críticas. En este nivel se encuentra la unidad de cuidados intensivos y áreas de hospitalización y quirófanos, enfocadas en la atención de pacientes que requieren soporte vital, recuperación post-terapéutica y manejo de patologías complejas.
La dimensión física de este hospital es importante destacar que cuenta con un área de terreno de 19.834 metros cuadrados y un total de 85.000 metros cuadrados de construcción distribuidos verticalmente para optimizar los flujos de atención médica y quirúrgica. Como podemos seguir apreciando en estos momentos desde el piso 6 del Hospital Pérez Carreño, la mandataria nacional encargada, en compañía del ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, también el vicepresidente sectorial de Servicios y Obras Públicas, José Ramírez, realizan este importante recorrido por esta estructura. Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, supervisando, dando a conocer algunas apreciaciones sobre lo que es el fortalecimiento del Sistema Nacional Público de Salud y saluda al personal que hace vida en este centro hospitalario, específicamente a las enfermeras y enfermeros que se encuentran a esta hora trabajando desde el Hospital Pérez Carreño. Un ambiente de bastante emoción, este recibimiento por parte del personal médico que ha recibido a las autoridades con total cariño, con total respeto. Estamos, el plan José Gregorio Hernández, estamos atendiendo los hospitales, que es una prioridad para nuestro pueblo, recuperar la infraestructura hospitalaria, equiparlos debidamente, con esfuerzo nuestro propio de Venezuela, y que ese equipamiento y que esa recuperación de infraestructura esté al servicio de nuestro pueblo. Yo quiero agradecer al personal de salud venezolano, a los médicos, a las médicas, a los especialistas, a las enfermeras, a todos quienes en conjunto garantizan la atención del pueblo venezolano. Y bueno, hay un equipo que está dedicado y hay, lo más importante, hay un plan, el plan José Gregorio Hernández, de nuestro santo, para llevar adelante toda esta cometida que permita la atención integral del pueblo venezolano. Presidenta, se puede decir también que estas iniciativas, como usted bien lo dice, son las que fortalecen cada día más el Sistema Nacional Público de Salud a lo largo y ancho del territorio nacional para ofrecer un servicio de calidad. Claro, es garantizar el derecho que tiene el pueblo venezolano a una salud pública, gratuita y de calidad. Bueno, el bloqueo económico ha impactado mucho, ha dejado muchas heridas en los servicios públicos y el servicio de salud es uno de los más impactados. Bueno, aquí vamos, con paciencia, pero con mucha determinación y acompañando al pueblo de Venezuela. Entre todos, sumamos esfuerzos y con ese esfuerzo nosotros podamos salir adelante. Aquí está el sector público, será incorporado también el sector privado, ya está dando muy buenos resultados en el marco del Plan Salud y Vida 2026, todo el plan de cirugía que se está llevando adelante con el sector privado, centros de salud privados que se han incorporado para acometer más rápidamente, bueno, las cirugías que estaban pendientes para nuestro pueblo. Bueno, yo quería de verdad agradecerle al profesor Luis, la audiencia está activa, estamos haciendo referente diferente. ¿Por qué? Porque ante los graves problemas que tenemos nosotros, producto de medidas coercitivas 10 años, también lo que es la gestión estratégica, saludar a nuestra ministra María San Juan y por supuesto a todo su equipo y también a nuestra presidenta porque le ha dado un brillo a la inversión social con esos dos fondos. Vamos a ir a una pausa, profesor. Adelante. A una pausa porque lo que tenemos hoy se ha logrado a pulmón. Usted estuvo como parte gremial en su momento, estaba creo que Marian Hanson, estaba en la PUC en ese entonces. Sí, en el equipo mío, un equipo bastante plural, muy eficiente, muy efectivo. Creo que venía la privatización con esa gente. En ese momento había una presión, pero también tengo que decir, esa privatización pudo ser enfrentada en ese momento, porque dentro del propio gobierno ADECO y dentro de los propios copellanos había fuerzas que no querían la privatización. Claro. Aquí hubo ADECOs, por ejemplo, que no querían que se privatizara la educación universitaria. Hubo otros que sí lo querían. Claro, eso pero fue entonces hubo una conjunción de fuerzas que evitaron la privatización en ese momento. No, le agradezco a esa persona. Vamos a irnos a la pausa rapidito, profesor, porque queremos agarrar el último segmento. Vamos a irnos a una pausa rapidito. De verdad que no se separen.
volvemos. Lo que pasa es que tantos temas, tantas cosas, el profesor Luis Femayor Toro pertenece a la Comisión de Diálogo Nacional. Eso era una agregaduría de lo que tenemos hoy aquí, que preside esta comisión es la actual ministra de Educación Universitaria, la profesora Ana María San Juan. ¿Qué podemos decir, profesor? ¿Usted está en esa convicción de reuniones, de todo esto? Bueno, yo no soy parte formal de la comisión. Yo estuve en esa comisión como invitado, junto con un grupo de personas. Y con ese grupo de personas, nosotros creamos un movimiento. Pero está trabajando. Nosotros creamos un movimiento que le pusieron el nombre de una Venezuela democrática. Eso lo creamos, lo venimos impulsando desde que la Cuarta Flota empezó a moverse hacia el Caribe. Nosotros creamos un movimiento en función de tres ideas fundamentales, que creo que deben ser las ideas que tenga la gente en mente en Venezuela en este momento a la hora de enfrentar la situación, que es el problema de la soberanía, el problema de la democracia y el problema de la paz. Son esos tres componentes. Tres elementos importantes. Son tres elementos fundamentales. Entonces, en ese sentido, nosotros tuvimos, ese grupo tuvo recientemente, el día de ayer, tuvimos una reunión con el fiscal general de la República, estuvimos conversando ampliamente, una reunión de unas 3 horas de duración que fue muy fructífera. Yo no conocía al fiscal, me pareció una persona que, aunque es una persona de poco hablar, es una persona aparentemente de hacer. Vamos a darle un saludo a Larry de Boy. Un saludo ahí tenía, se ve que tiene, está actualizando y sabe sabe la magnitud del problema en el cual está metido, porque el sistema judicial y el sistema de la fiscalía son sistemas que están muy penetrados por prácticas que no son prácticas idóneas, para decirlo menos, en ese tipo de funciones. Y la apreciación de él es muy... Él tiene una buena apreciación, creo, y está actuando adecuadamente. Si yo veo que está actuando bien, quizás le falta un poco informar un poco más a la gente, entendiendo también que la Fiscalía no puede ponerse como se puso en el pasado a hacer juicio público en la televisión, pues, porque antes agarraban a una persona y decían, no, le grabamos el teléfono, mira lo que dijo, mira cómo declaró. Esos son secretos sumariales, eso es el sumario. Y la posición de nuestro fiscal, él estuvo en la Defensoría del Pueblo, yo lo conozco, él fue director de la parte jurídica de la Defensoría. Saludarte, Larry, de verdad, vamos a ver cuándo vienes por aquí, porque fíjate, no sabía todas estas cuestiones. Sí, entonces yo creo que el fiscal está trabajando en dirección correcta. Aspiro que siga en ese sentido. Como te digo, yo apuesto. La defensora Iglesias. La defensora Iglesias Gonzalo Bato también. Claro, en el caso de Iglesias, ella tiene una ventaja. Es que ahí no había nada, ahí no se había hecho nada. Pues ahí no existe, el defensor del pueblo no existía. Hoy existe un defensor del pueblo. Ella fue directora de la Escuela de Derecho. Pero hoy existe un defensor del pueblo, una defensora del pueblo existe. Ya la gente la ve en la calle y sabe que está ahí. Se podrá equivocar. A algunos les gustará cómo habla, a otros no. Pero está ahí y está haciendo las cosas como debe hacer. Ella se reunió en estos días con nuestra presidenta, la doctora Delcy. Están haciendo lo que Por eso, digamos, es una acción de la cual no había vivencia política, vivencia pública en Venezuela, no existía. Existía la figura en la Constitución, pero no existía en la realidad. Hoy existe en la realidad y creo que lo está también haciendo bien, con la fortaleza que debe tener una defensora del pueblo. Ahora, la situación del país es complicada, es compleja. Yo no creo que la gente, aunque lo oye y a lo mejor hasta lo repite, entienda exactamente el grado de complejidad que tiene y la dificultad de moverse a un gobierno, de moverse en el filo de una navaja. En el filo de una navaja, porque es ese, digamos, el símil que todo el mundo debería tener en la cabeza cuando vea a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, actuando. Uno debe apostar por la patria. La apuesta de los venezolanos de buena voluntad, para usar un término que se usaba mucho en el pasado,
en el pasado cuarto republicano. ¿Qué pasa? Yo nunca estuve de acuerdo con esa división de cuarta y quinta república, me parece que eso fue algo artificioso, pero bueno, ahí están los nombres y ustedes saben a qué me refiero cuando hablo de una y de otra. Pero en ese pasado se hablaba de los hombres de buena voluntad, eso venía incluso de la religión, de la iglesia, del catolicismo. Bueno, yo creo que los venezolanos de buena voluntad, o sea, los venezolanos serios, los venezolanos sensatos, los venezolanos que quieren a su país, los venezolanos que son patriotas, tienen que apostar a que Venezuela salga de la situación en que se encuentra y logre sobreponerse económicamente, sobreponerse políticamente, sobreponerse desde todo punto de vista. Si nosotros todos empujamos en ese sentido, nosotros tenemos posibilidades de ser exitosos. Si nosotros logramos dejar de lado a los extremistas de ambos sitios, al extremo, a ese 20% a lo mejor que quiere acabar al otro y no le importa si acabar al otro acaba con el resto del país, porque lo fundamental es acabar al otro. Entonces, si nosotros logramos apartar a ese porcentaje y dejarlo de lado, marginarlo de la política, no marginarlo de la ciudadanía. Por ejemplo, esta señora que anda por sí, todo el marginar mundo. a ese extremismo. Oye, esa señora que mira. A ese extremismo hay que marginarlo. Porque algunos dirán, no, pero es que la Presidente está siguiendo los dictámenes norteamericanos y tal. La Presidenta está siendo presionada militarmente por una potencia extranjera. Ahora, la Presidenta, yo creo, tiene en la cabeza actuar en forma inteligente para ir saliendo de esta condición de ausencia o de menoscabo de la soberanía nacional para volver a recuperar nuestra soberanía. No tenemos que esperar 200 años otra vez para eso, ¿no? Lo podemos hacer más rápidamente y seguramente lo haremos más rápidamente. La otra señora no tiene eso en la cabeza. La otra señora en la cabeza tiene mantenernos como estamos o ponernos peor que como estamos. Tengo que nombrarla, profesor. María Corina Machado, lo que ha sido una enemiga de la patria, de verdad. Me disculpa, de verdad. Entonces, yo creo que eso, si los venezolanos logramos marginar a esos dos sectores y asumir a la nación venezolana como lo fundamental, los venezolanos podremos salir adelante. Bueno, profesor, se nos acabó el tiempo, ya por ahí está la señal del tiempo. Mire, vamos a tenerlo permanentemente aquí. Bueno, está un poco lejos, pero aquí estamos. Quiero saludar a todas y todos desde aquí, desde la televisora Fuerza Armada, con nuestro invitado especial, que está como invitado en todo lo que tiene que ver con la mesa de diálogo, saludar al fiscal general, a la defensora del pueblo, y bueno, estamos enrumbados con la presidenta y comandante y jefe de nuestra Fuerza Armada, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, a romper todo este maleficio. Vamos a salir adelante. Gracias, profesor. Que pasen un feliz día. Nos vemos en otra oportunidad.